gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Francisco Jarrín. Él es el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Vivimos una situación delicada en el Ecuador. La resolución no puede ser coyuntural, tiene que ser general y de futuro. No podemos prolongar una agonía. En el Ecuador hay que identificar a plenitud los problemas sociales, económicos, los políticos igual. Es por esto que queremos pasar revista, por ejemplo, en el ámbito de la producción, en el ámbito empresarial, lo que ha significado durante estos días de paralización en pérdidas y, por supuesto, también en la eliminación de fuentes de trabajo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Se dice por parte de los exportadores únicamente que están perdiendo 10 millones de dólares diarios. Solo para los exportadores significa estas pérdidas, pero para el sector productivo en general. Bueno, yo cuando me preguntan de las pérdidas, digo, las pérdidas no solo son monetarias. Está cuantificado, podemos hablar de un monto de cerca de 200 millones de dólares que han ocasionado las pérdidas. De esto, yo diría el sector comercial es alrededor de un 40%, el sector industrial un 15%, pero siempre no todo lo que se cuantifica es lo que se pierde. Hay que cuantificar los daños a la propiedad pública, a la propiedad privada. También algo que le afecta al informal, al ciudadano de a pie, el que está en las calles y que vende día a día para tener el sustento, para poder llevar el sustento a su familia, es un daño que no está cuantificado en esas cifras y que realmente muchas veces se piensa que con estas paralizaciones solo se afecta a la gran empresa, pero también se va en la dirección contraria y se afecta al que menos tiene, al que vive del día a día, que no puede salir a vender por precisamente las paralizaciones. Nosotros desde la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias rechazamos este tipo de medidas de paralizaciones que, como dije hace un momento, va en la dirección contraria de lo que debería buscar el país. Luego de haber pasado de una pandemia que realmente trajo un duro golpe a la economía, deberíamos estar unidos como país, más que separados como país y realmente trabajando en objetivos comunes para generar más inversión, más oportunidades y precisamente no perder ventas. Yo vengo diciendo que la venta que se pierde hoy no se la recupera mañana, esa venta ya la perdimos. Y el país no está para pérdidas de ventas. Nosotros tenemos que generar una oleada de inversiones que permita precisamente atacar los problemas que se están reclamando. Cuando la protesta pasa ya a hechos de vandalismo, deja de ser válida. En todos los sectores hay que decir que no se recupera lo perdido. En el caso del petróleo, se dejó de bombear petróleo a precios sumamente altos, como lo demuestra el mercado internacional. Después, no es que se puede bombear el doble, no es que se puede vender el doble, no. Petróleo que no fue extraído, no fue exportado, no se recupera. Esa es la pura realidad. De tal manera que es incomprensible el que en este tipo de medidas se ataque a los medios de producción en el ámbito privado y en el ámbito público. Así es. Para dar un ejemplo para que lo entienda todo el mundo, lo que hoy no se vende es como que hoy salió el avión, si tiene 10 asientos vacíos, no es que lo recupera al día siguiente y tiene 10 asientos más disponibles. Eso ya se perdió. El avión salió y no vendió esos 10 asientos. En todo caso, creo que el camino es el diálogo. El diálogo siempre va a ser la mejor solución para encontrar, precisamente llevar propuestas y evitar la protesta que lleve estos hechos delictivos. Decíamos que se requiere un ambiente para la inversión, pero este no es precisamente el ambiente. Hemos perdido a nivel internacional una imagen por estos acontecimientos y por eso subió el riesgo país a 1.130 puntos. Fácilmente vamos a llegar a los 1.500 puntos. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué significa eso? Que el país, si quiere ir a la búsqueda de recursos, le va a costar mucho más, tiene que pagar mucho más en intereses por el dinero. Y eso afecta absolutamente a todos. Así es, por eso nosotros el día jueves, el edificio de las cámaras amaneció con una pancarta que decía: los que queremos la paz somos más. Realmente nosotros llamamos a precisamente buscar la paz. El país tiene que buscar estos objetivos comunes que nos permitan trabajar para lograr esos grandes objetivos.
no puede ser que por consecuencias de estas paralizaciones el riesgo país que venía bajando haya subido. Eso significa más costos para el país en cuanto a deuda pública y deuda privada que se recibe a intereses mucho mayores que lo que se podía. Por eso digo, va en el sentido contrario. Hablamos de que se baje la tasa de interés, pero estas medidas más bien hacen que suba la tasa de interés. El gobierno ha querido reducir lo que significa el gasto por subsidios. Y para los combustibles se dice se gasta alrededor de 3.000 millones de dólares. Pero lo que piden el sector indígena básicamente es que baje el precio de la gasolina y del diésel. Por lo tanto, se requiere más dinero para los subsidios, dinero que no lo tiene el país. Así es. Se dice que por cada 10 centavos que se rebaje podría ser entre 200, 250 millones adicionales, que significaría eso. Yo creo que son temas que hay que sentarse en la mesa, conversarlos y revisar alternativas. Hoy la situación del precio del petróleo no es un tema de Ecuador. Ecuador tiene los precios de los combustibles más bajos de la región. El tema de la subida del petróleo ha afectado a todos, pero realmente son también factores externos. Se habla de que muchos precios han subido internamente, pero tenemos precisamente problemas que venían de la pandemia. Hay una crisis logística. Luego vino el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que todo eso ha ido haciendo que los insumos y materias primas suban el precio. Por todas estas razones y factores, se incrementa el precio de los productos para los consumidores. Exacto. Y yo lo que digo, como país tenemos que comenzar a trabajar también en la competitividad. O sea, en buscar qué cosas están del lado, en este caso del Ejecutivo, qué está del lado de la Asamblea, y cumplir la tarea. Nosotros desde la Cámara de Industrias impulsamos desde enero una iniciativa que se llama Inversión para la Reactivación del Ecuador, que hemos trabajado a través de una alianza con el IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Lo he difundido en los programas de radio. Exactamente. Y esto ha logrado más de 6 reuniones en Quito, Guayaquil, con organizaciones de la sociedad civil, gremios, universidades, profesionales, y ya tenemos en concreto 40 propuestas. De esas 40 propuestas, 25 están, como se dice, en la cancha del Ejecutivo, para que las pueda implementar y ayudar en la competitividad del país. Estamos llegando más allá, estamos dando estas 25 llave en mano. Ya veníamos hablando con el Ministerio de la Producción y con el gobierno de decir, estas son las alternativas que pueden ayudar a generar ese ambiente de inversión. Nosotros, como Cámara de Industria y Federación Nacional de Cámaras de Industria, estamos haciendo ya la tarea de decir, estos son los cambios, para que el gobierno los pueda revisar, los pueda evaluar, los pueda mejorar, porque todo es perfectible, pero es un poco llevar el trabajo hecho, llevar las propuestas, no solo quejarnos, sino decir, a ver, esto necesitamos, y esto de aquí no sale solo de un gremio, sino de todas las personas que han intervenido, de la sociedad civil, de la academia, de diplomacia, inclusive hemos hablado con algunos embajadores y cónsules en el país para entender qué piensa el inversionista de Ecuador y cómo volverlo atractivo. Hay que ser proactivos, definitivamente, y ustedes están haciendo un aporte. Fueron representantes del sector empresarial a la Cumbre de las Américas, estuvieron allí. Lamentablemente, debemos decir que ante el deseo, el anhelo de Ecuador de concretar un tratado de comercio con los Estados Unidos, justamente en estas protestas resurgió lo que ya sabíamos iba a pasar. Nada, dicen ellos, de tratados de libre comercio, los indígenas, de tal manera que no están en sintonía de lo que requiere el país. Claro, a ver, yo creo que tenemos que arrancar las ideologías. Los tratados de comercio son buenos dependiendo cómo se negocien. Yo creo que todos deberíamos apuntalar, abrir mercados, porque obviamente eso da oportunidad tanto a los productos internos como también traer productos a un mejor precio. Lo importante es cubrir las sensibilidades, negociar bien, y eso es lo que tenemos que estar precisamente atentos a esa negociación. Pero cerrarnos por cerrarnos, ese no es el camino. O sea, el país no puede quedarse solo como una isla, como un punto. De hecho, nuestros vecinos, en el caso de Perú, Colombia, ellos tienen un acuerdo con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Nosotros ya no aspiramos ni siquiera a eso, sino a un tratado de comercio. Claro, a un tratado de comercio que obviamente la idea es estar presente y buscar esas alternativas, idealmente llegar a lo que tienen Perú y Colombia, que nosotros hace 15 años perdimos el tren cuando estábamos en la mesa y realmente se debió haber.
hecho ese acuerdo que ha traído beneficios para Colombia y para Perú. Yo lo que digo es, hoy nosotros tenemos una base de un acuerdo con la Unión Europea que ha traído beneficios al país. Entonces, debemos quitarnos esos criterios conceptuales y obviamente sentarnos en la mesa. Se ha logrado a través de este gobierno que se fortalezca la presencia del cuarto adjunto. ¿Qué es el cuarto adjunto? Donde participa el sector empresarial y los sectores sensibles para poder opinar en la negociación y obviamente dar los insumos que necesita el gobierno para una buena negociación de los acuerdos comerciales. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Fernando Aguayo América. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar, vamos a hablar de la crisis política con el ingeniero César Ron, ex asambleísta. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Gracias, ingeniero César Ron, por estar con nosotros. Todo su bagaje de experiencia y conocimientos en el ámbito político hace que lo convoquemos el día de hoy para analizar esta situación. Es indudable que los diálogos siempre son los que pueden salvar estas situaciones a nivel mundial, en las grandes conflagraciones, a nivel de los países y en este caso en el Ecuador. ¿Estuvo en riesgo la democracia en nuestro país? Gracias, Fernando. Buenas noches. El diálogo es fundamental para la construcción de la paz social, para buscar acuerdos, para avanzar en la construcción de la democracia, para resolver los problemas y los conflictos. Grandes guerras mundiales, grandes conflictos se han podido resolver y superar a través del diálogo, de la buena voluntad, de la generosidad. Así es que eso tiene que ser lo primero, porque a palo y a bala no se resuelven las cosas. Tuve la oportunidad en la Asamblea Nacional, cuando era asambleísta del periodo anterior, fui parte de la comisión de análisis de los hechos de octubre pasado, del 19 me refiero, y lo tuve al lado mío, sentado al señor Issa, y se lo dije, mirándole a la cara. Diálogo, conversar, cualquier cosa en una mesa, siempre, pero los conflictos a garrotazos no se pueden resolver. Así es que, Fernando, lo que hemos visto en el Ecuador no es, pues, una protesta social. No es una protesta social. Tenemos que ser totalmente objetivos, tenemos que ser claros, maduros. Lo que quieren en el Ecuador es el caos para tumbar al gobierno, para tomarse el poder. Eso es lo que quieren. Lo que ha pasado en el Puyo no tiene nombre, pues. Eso no solo es insurrección. Todo esto son delitos penales que tienen que ser sancionados, porque aquí no pueden escudarse en una protesta social que la Constitución le permite de manera pacífica, que es correcta, ¿no?, afectar los derechos del resto del Ecuador, porque hoy han afectado los derechos de todo el Ecuador. Sin embargo, habrá quienes demanden ante la Comisión de Derechos Humanos por haber sido agredidos. Obviamente serán aquellos agresores, no las víctimas, que en este caso fueron los miembros de la Policía Nacional y los ciudadanos de ese sector del país. Nuestra Constitución está llena de derechos, llena de derechos. Todo el mundo tiene derechos y las obligaciones. Si yo estoy trabajando en mi sitio de trabajo, en una empresa, florícola, agrícola, etcétera, lo que sea, no pueden entrar, pues, a sacarme que no trabaje, que por qué trabajas.
Sal, no trabajes. Estoy en mi carro, taxiando o laborando, ganándome el pan de cada día. Porque aquí en este país el que no trabaja no come. Y vienen con un chuzo y le agreden. Le agreden, es agresión. No es que le bajaron la llanta. Un chuzo de esos que lo meten en la llanta. Le rompen la llanta, Fernando, hay que comprar una llanta nueva. Y no le pinchan una, 4. Entonces a ese hombre, a ese ecuatoriano, a ese hermano ecuatoriano que está trabajando, lo están perjudicando, pues. O sea, ese ya no puede ni moverse, no puede trabajar. Tiene que ir a buscar, comprar 4 llantas y si es que tiene suerte y no le echan gasolina, como al taxi que hemos visto, que le echan gasolina y le prenden al taxi un fósforo y lo queman. ¿Qué culpa tiene el taxista? Fernando, o sea, estamos llegando a niveles de insensatez donde lo que tenemos que determinar es, primero, nadie puede estar por encima de la ley. 2, la Constitución llena de derechos y pocas obligaciones no funciona más. El sistema político está agotado. ¿Cuál es la salida del Ecuador? Eso es lo que tenemos que mirar. Seguir como estamos y hacernos los mojigatos de una situación que ya no da más. Nos tiene que llamar a todo el conjunto de la sociedad, a todos los ecuatorianos, a buscar y construir una salida de la crisis. No es solo pacificar el país, que lo necesita primero pacificar, y luego sentarnos en una mesa a buscar cómo arreglamos el Ecuador cuando esta Constitución no aporta, ya no sirve para la gobernabilidad. Esa Constitución, lo menos que tiene que hacerse es una reforma profunda. Tenemos que ir a una consulta popular. Tenemos que pensar en una asamblea constituyente para una reforma parcial, integral, grande de la Constitución. O tenemos que pensar en una asamblea constituyente para hacer una nueva Constitución o para que el pueblo ecuatoriano escoja entre si que se queda con la Constitución que no sirve de Montecristi, que no funciona, o escoge la Constitución del 98 para tener un marco jurídico donde moverlo. Esa es la realidad del Ecuador. Eso es lo que hay que arreglar, porque el Ecuador como está, no es cuestión de sacar al presidente o la muerte cruzada, porque usted se va a la muerte cruzada que la puede decretar la Asamblea Nacional también. De los dos lados es la muerte cruzada, por eso se llama muerte cruzada. Vamos a elecciones en 6 meses de lo mismo. ¿Qué hemos arreglado? Nada. Por los acontecimientos, ningún momento más adecuado que este para que la fuerza pública, dentro de la institucionalidad del país, tenga un marco legal para que pueda defendernos a los ecuatorianos. ¿Por qué esta ley que envió el presidente de la República y que finalmente fue aprobada con el nuevo presidente, el señor Saquicela, en la Asamblea? ¿Por qué el presidente no publica en el registro oficial para que así tengan un instrumento legal y puedan salir las fuerzas del orden a enfrentar a los violentos? Que no lo están haciendo en esa magnitud. Nos da pena ver cómo son superados por los delincuentes en muchos casos. Fernando, hemos analizado los problemas de la Constitución garantista, donde se le quitó pues a las fuerzas públicas, policías, fuerzas armadas, el accionar que debe tener con contundencia en la defensa del orden público, de la paz social y la garantía que debemos tener los ciudadanos para trabajar, para movernos libremente en el Ecuador. Hoy hay una ley aprobada en la Asamblea, en 2 debates, que tiene que ejecutarse, mandarse al registro oficial, que hay veto, hay 2 vetos, que hay que cambiar 2 o 3 artículos. Mande, señor presidente, la ley al registro oficial, porque se ha generado ya el marco jurídico para que en el Ecuador policía y Fuerzas Armadas puedan actuar para que no pase lo que está pasando en el Ecuador el día de hoy. Así es que eso es parte de los problemas que tenemos también, que no hay un marco jurídico para actuar como se tiene que actuar en el Ecuador. Lo hemos venido reiterando en todos nuestros programas de opinión en las radios y por supuesto en la televisión. Si el gobierno tanto pidió que aprueben en la Asamblea, una vez que la Asamblea aprobó, ¿por qué no se pone el ejecútese? Vamos a hacer una pausa comercial. Inmediatamente retornamos. Inicio de espacio publicitario.
La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Lograr acuerdos permanentes es lo que requiere el país, no solamente acuerdos coyunturales. Aun cuando en los últimos días se haya aceptado el pedido de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, esto de que se les dé un lugar, en definitiva, en donde siempre han llegado los indígenas. ¿Cómo ve usted, ingeniero César Ron? Escuchábamos, señor Cabrera, estos días. Como siempre, la iglesia transmite un mensaje de paz, de hermandad, de buscar acuerdos, de conversar, de dialogar, de resolver, porque esto está afectando a todos los ecuatorianos. Esto no es una lucha de los indígenas, porque igual necesitamos trabajar los cholos, los montubios, los afroecuatorianos. Todos necesitamos trabajar, todos tenemos necesidad, Fernando. Entonces aquí lo que tenemos es que construir. Yo espero que esto sirva para deponer actitudes, porque todos dicen que quieren resolver, pero cuando yo me pongo aquí en este lado de la orilla y a usted le digo no, 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 y yo con usted no hablo, no quiero resolver nada. Así es que, sin duda, la mediación de la iglesia es importante para ir construyendo el camino para resolver los problemas del país. Sin imposición, Fernando, sin imposición, con generosidad, porque más que la necesidad que tenemos unos u otros, es el bien del Ecuador, de la República. ¿Considera usted que tiene que haber presencia de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, para preservar precisamente la democracia? Dentro de aquello, de ese estado de democracia, entonces buscar, como usted bien dice, una reforma política real. Por ejemplo, que a futuro, en un cambio de constitución, se dé esa representación adecuada de quienes van a los órganos del Estado, que haya una calificación para quienes son de pronto candidatos a la Asamblea, para quienes participan a la presidencia de la República, para quienes son ministros de Estado, porque de lo contrario, reitero, vamos a vivir de tumbo en tumbo, se va a repetir, van a ser recurrentes estas acciones que van absolutamente en contra de un pueblo que sin duda quiere bienestar. Mire, Fernando, en esa línea, usted para ser elegido magistrado de la Corte Superior de Justicia o de la Corte Constitucional tiene que ser doctor en jurisprudencia. Para ser maestro, profesor en la universidad, tiene que ser PhD. Y para ser legislador, que es el que hace las leyes, nada. Cualquier vándalo puede llegar a ser asambleísta. Nada. Entonces, primera reflexión, nada. No hay requisitos, no hay nada. Entonces, el primer requisito tiene que ser tener una hoja de vida limpia y tener pues algún grado de experiencia, por lo menos. Fíjese usted qué pasaba en la Constitución del 98. Si usted tenía una fórmula de juicio, usted no podía ser candidato. Hoy en la de Montecristi, en la del 2008, si usted no tiene sentencia ejecutoriada que nunca llega, usted puede ser candidato. Puede haber sido elegido y reelegido, puede andar con grillete, ¿no es cierto? Se va a su casa después de 8 años que ya no puede ser reelegido y no tiene la sentencia ejecutoriada. Estas barbaridades, para citar algunas, que podamos entendernos todos rápidamente, esto es lo que tenemos que cambiar. Si nosotros no subimos el nivel de la discusión política, por eso planteo la necesidad de las 2 cámaras, de la bicameralidad, para que usted tenga una cámara baja que puede quedarse con los mismos requisitos para que digan que no hay discriminación, y una cámara alta de mayor nivel,
para que pueda haber el control político cruzado, para generar gobernabilidad en el Ecuador. Como están las cosas, no hay gobernabilidad porque la Asamblea está totalmente fragmentada. Las elecciones del legislativo no pueden seguir siendo en primera vuelta, sino en segunda vuelta. Para construir mayorías, para construir acuerdos para la gobernabilidad, para construir también oposición fuerte en los pesos y contrapesos que debe tener la política. Pero así como estamos, Fernando, así como estamos, no puede seguir el Ecuador porque no tiene futuro. Cuando usted habla de reestructurar el sistema político ecuatoriano, por supuesto estamos hablando desde cambiar la Constitución o volver a una anterior. En todo caso, el que hayan filtros para establecer un sistema diferente hacia el futuro. Pero dentro de ello también están las aspiraciones políticas. Los partidos políticos se crean para llegar al poder. Aquí muchos se crean para el negocio. Los personajes que van haciendo una carrera política quieren llegar al poder. Y esto es legítimo, genuino. Pero en la vida tienen que demostrar cómo transitan. Y tiene que ser con honorabilidad, de forma ejemplar. Aquí el señor Issa indudablemente que quiere llegar al poder. Y de pronto, como ecuatoriano, tiene las posibilidades. Pero en cambio no está procediendo como corresponde. Porque una y otra vez vemos que incendia el país. ¿Cómo se frena esto? ¿Cómo se logra que se reencauce ese deseo y anhelo que tienen todos los ecuatorianos? Porque tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos todos los ecuatorianos. Pero ya dije, demostrando honorabilidad, honradez, preparación. Fernando, todos pueden ser elegidos y todos tienen el derecho a ser elegidos. El señor Issa también tiene que ser candidato y ganar las elecciones y ser presidente del Ecuador para que haga todo esto que él quiere hacer. Lo que no puede es imponer una minoría a una decisión de la mayoría de los ecuatorianos. ¿No es cierto? Eso tiene que quedar perfectamente claro. Y dentro de la política, que usted toca algo que es fundamental, el fortalecimiento de los partidos políticos. En este desorden que vivimos hoy, que sabemos pero que nadie lo quiere tocar, resulta pues que en estas elecciones seccionales que se vienen, va a haber 320 organizaciones políticas y va a haber como 75,000 candidatos, esos partidos políticos de alquiler. Hay que poner orden, pues. Los partidos políticos nacionales en el ámbito nacional, los locales en el ámbito local. Tiene que haber democracia interna, formación, capacitación política y al menos 2 años de estar en este proceso político antes de poder participar en elecciones. Esa reforma dejé yo presentada en la Asamblea para que al menos en el sistema unicameral se pueda hacer una reforma y elecciones en segunda vuelta dentro de lo que tenemos, porque estamos hablando de una reforma que no sabemos si se dé o no se dé nunca, pero al menos está calificado y está en la Comisión de Justicia una reforma al CNE, al Consejo Nacional Electoral, para tener orden. Este país de este porte, Fernando, con 75,000 candidatos en las próximas elecciones. Esto es una burla, esto es lo que no puede seguir en el Ecuador. Por parte de las autoridades electorales, incluso han señalado que pueden ser 95,000 esos candidatos. Y ya veremos que muchos han sido procesados, han sido acusados, que tienen causas, que ya estuvieron y que quieren retornar al poder seccional. Por eso estamos así en el Ecuador y queremos que las cosas cambien estructuralmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. En el espacio, Fernando Aguayo, América.